Hola amigos, yo soy Kenla y hoy les hablaré sobre la ley de Cristo y la ley de Dios, porque la verdad os hará libres. Amigos, quiero dejar claro que en la ley de Cristo y en la ley de Dios dada a Moisés no hay nada de diferente en ambas, solo que Jesucristo la simplificó cuando unos fariseos quisieron tentarlo al ser uno de ellos intérprete de la ley. Pues en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, nos dice la palabra. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mismo que los 10 mandamientos, porque si tú no honras a tu padre y a tu madre, si tú matas, si robas, si cometes adulterio, si dices mentira en prejuicio de tu prójimo y te inclinas y adoras a otros dioses, entonces, ¿dónde está el amor a Dios y el amor a tu prójimo? ¿O qué piensas? Que no estás cometiendo pecado porque según tú estás bajo la gracia de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos, ni nos dejemos engañar por el enemigo. Por eso es que siempre les recuerdo, el enemigo tiene este mundo bajo su control, tergiversando las palabras a su conveniencia. Pues en Romanos 3, versículo 19, nos dice la palabra. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto quiere decir que los que están bajo la ley son los que están todavía viviendo en pecado y no han sido bautizados por el Espíritu Santo, o sea, nacidos en Cristo Jesús. Y más adelante, en el mismo capítulo de Romanos 3, versículo 20, dice la palabra. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Dios no justifica a ningún pecador, pues para eso Él dejó una ley, para que reconociéramos nuestros pecados. Y también en Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que si no tenemos fe y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptándolo como nuestro único Salvador, al ser todos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, de su gracia, y no podremos encontrar esa cercanía con Él. Pero si tenemos esa fe y nos apartamos de nuestros pecados, pasamos a ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien perdona nuestros pecados para hacer manifiesto su justicia. Y también en Romanos capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces, ¿cómo manifestamos esa ley? Por medio de que como ahora somos libres del pecado, desde el momento en que Jesucristo nos justificó y nos derramó de su gracia para que nos hagamos partícipes de la ley de Dios. ¿Cómo? Con nuestras obras, porque a partir de ese momento en que Dios se manifiesta en nuestras vidas, mediante su Espíritu Santo, ya no somos dominados por el pecado. Ahora
En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amigos, no nos dejemos engañar por el enemigo, porque el mismo Señor Jesucristo nos dejó estas palabras en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amigos, Dios quiere que todos seamos salvos, obedezcamos sus mandamientos, arrepentámonos de nuestros pecados. Y el que tenga oídos, que oiga. Bendiciones y que la paz de Dios sea con vosotros. Espero le haya servido de algo estas palabras y compartan para que así podamos llevar una luz de esperanza a alguien que la necesite. La gloria sea de Dios. Amén.